cordial saludo, socios de Auditul. En esta ocasión les presentamos la herramienta GapTool. Esta herramienta tiene como objetivo identificar secuencias faltantes dentro de una columna de datos proveniente de una base de datos, en la cual el auditor quiere destacar o identificar aquellas secuencias faltantes producto de un error de una máquina o de la persona que manipula el proceso. Como les digo, es muy usual que un auditor se encuentre con una prueba en la que quiere identificar de un conjunto de transacciones cuáles hacen falta. Como ejemplo, yo aquí les dejo tres. El más usual es el del proceso de facturación, pero también pasa en procesos de compras y en transacciones bancarias. Un ejemplo de eso es cuando una máquina, una persona emite los consecutivos de facturación y el auditor quiere examinar cuál hace falta, cuál fue el vaído, cuál fue o qué registro fue eliminado. Aquí están las instrucciones, pero también yo les voy a explicar de una manera simple y de una manera un poco más compleja cómo procesar la base de datos y ejecutar la herramienta. Procedemos entonces aquí a la herramienta GapTool. Como pueden ver, el entorno es una columna de datos y una columna de gaps. Gaps son las secuencias faltantes dentro de esta columna de datos. Entonces, como primer ejemplo y muy sencillo, vamos a ejecutar los siguientes datos. Vamos a hacer de cuenta que la secuencia que yo estoy digitando aquí es una secuencia de facturación. Como ustedes se pudieron dar cuenta, seguramente entre este y este número falta el 5. Cuando yo le digo a la herramienta en este botón que ejecute la búsqueda de los gaps, me va a identificar que el número 5 falta dentro de la secuencia. Es más, si yo llegara a eliminarle cualquiera otro de los registros, ella me va a decir que falta también ese registro. Entonces, como se pueden dar cuenta, el objetivo de la herramienta es identificar aquellos datos en los que el auditor debe fijar su atención para hacer una examinación un poco más profunda. El segundo botón, que se llama Restart, lo que hace es eliminar los datos que están, dejándolos disponibles para una nueva consulta. Digamos que esta es la manera simple en la que yo les quería explicar cómo funciona la herramienta. Igual ella es capaz de procesar hacia abajo 20.000 datos, que es suficiente, y en caso tal de que llegase a ponerse lento, ya no es un tema de la herramienta, sino es un tema de máquina, es un tema del computador. Entonces, vamos a procesar una base de datos un poquito más compleja, y para esto yo les dejé aquí una pestaña que se llama hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo está vacía, pero simplemente la dejé ahí para que ustedes puedan trabajar sus datos, porque también les voy a enseñar cómo hacerlo. Es decir, cuando nos presentamos o nos encontramos ante una base de datos como esta. Esta base de datos, como ustedes se pueden dar cuenta, es una base de datos de órdenes de compra. Estas órdenes de compra usualmente siempre llevan un consecutivo inicial, y ese consecutivo inicial para Excel es indiferente. ¿A qué me refiero? Es decir, por ejemplo, este 500. En otros procesos de otras compañías ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, que esto es FAC, de factura, y luego viene el consecutivo de esa factura, ¿sí? O a veces simplemente tienen una letra, por ejemplo esto, ¿sí? ¿Qué es lo importante o lo que les quiero decir aquí? Estos números iniciales de un consecutivo de facturación para Excel son indiferentes. Es más, al incluirlos dentro del procesamiento de la herramienta, Excel no los va a procesar lógicamente. Entonces es importante que nosotros eliminemos esto antes de llevarle los datos a la herramienta. Yo les voy a enseñar aquí una manera de hacerlo. Vamos a elegir, digamos que esta base de datos, yo quiero saber cuáles consecutivos de estas órdenes de compra me hacen falta aquí o no fueron emitidos para posteriormente proceder a hacer una examinación más profunda. Vamos a elegir de aquí, no sé, tal vez 100, 150 datos. Como les digo, la herramienta es capaz de procesar 20.000 datos, pero vamos a elegir aquí algunos para hacer un ejemplo. Vamos a elegir 150 datos. Los copiamos, los traemos a nuestra hoja de trabajo y los pegamos en valores, como siempre les recomiendo. Y aquí nos podemos dar cuenta que, bueno, los trajo como modo texto, pero no interesa. Como les digo, lo que nos importa es lo que está del 500 hacia la derecha. Una manera de separarlos es darle clic ahí, ir a datos, en datos, darle texto en columnas,
y aquí les decimos de ancho fijo, y en de ancho fijo le vamos a decir siguiente y ponemos una línea aquí. Una vez puesta esta línea, entonces le decimos siguiente y Excel lo que va a hacer es separar el 500 y dejar los datos que se relacionan con el consecutivo. Si ustedes lo prefieren, pueden coger esta columna, eliminarle duplicados o ordenarla de menor a mayor, como ustedes lo consideren que más conveniente. Sin embargo, la herramienta es capaz de procesarlo así. Entonces, vamos a coger esta columna de datos, la vamos a copiar y la vamos a traer aquí a la herramienta. La herramienta la pegamos como valor también, y posterior a esto, una vez pegada, le vamos a decir a la herramienta que se ejecute y que me encuentre los gaps o los huecos que hay dentro de la columna de datos. Por ejemplo, aquí yo me puedo dar cuenta que está la 75, 56, 57, 58, pero no está la 59 ni la 60. Se salta hasta la 61. Para no tener que hacerlo manualmente, le digo a la herramienta que se ejecute y ella me va a decir lo siguiente. Me va a decir que efectivamente faltan las 75, 59, 60, como les dije, pasa a la 61. Luego hizo el barrido y vino a dar hasta la 78, que seguramente aquí no está. Aquí está el salto. Y ella los va a ir listando y poniéndolos acá. Estos son los consecutivos que deberían llamarle la atención a un auditor, investigar el motivo por el cual no existen, si es un tema del sistema que no está haciendo bien la operación de emitir consecutivos, o si de alguna manera lesiva o indebida la persona que procesa los registros de facturación lo omitió o lo borró intencionalmente, lo cual pues ya suscita una inquietud sobre el auditor, o simplemente validar el soporte de anulación de la misma. Entonces, una vez terminada la consulta, procedemos a utilizar el botón Restart. Este lo que va a hacer es dejar la hoja lista para una nueva consulta. Aquí también va a borrar los datos y ese es el funcionamiento de la herramienta. Espero que sea de provecho para sus funciones como auditores. Muchas gracias.